Página 8. Problemas con efectos térmicos. Ya, profe. Sí, ya, Melina, ya está. Sí. Bueno, dice el problema, calcular el máximo aumento de temperatura que puede ocurrir en este sistema. El máximo aumento de temperatura se supone para que no colapse, porque una vez que colapse el sistema se rompe, uno de ellos se rompe, no aguanta, etcétera, etcétera, y ocurre el desastre, ocurre el accidente. Bueno, voy a pararme, voy a copiar. Bueno, el problema es este. Ahí 60, 60 y 60. Se ve bien, ¿no es cierto? Sí, excelente. Yo no puedo ver, acerca un poco tu mano. Ahí está. Ahora se ve. Y pasé por enfrente, por eso. Bueno, este problema, como ustedes ven, la deformación que puede tener la deformación, o sea, delta, es alfa por L0 por delta T. Esta es la deformación por variación de temperatura, ¿no es cierto? Acá en este problema no se aplica ninguna fuerza. Imagínense, acá no hay fuerza aplicada. Lo único que se aplica es una variación de temperatura. Alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, según los datos, tenemos el área 1 de la barra 1, 4 centímetros cuadrados. El sigma, la tensión máxima, es 600. El área 2 es 3 centímetros cuadrados, el sigma es 700. Y el área 3, 5 centímetros cuadrados, y el sigma 500. Las tres barras son del mismo material, porque tienen la misma E, o sea, el coeficiente de elasticidad. Y el coeficiente alfa de la dilatación lineal, esta, es el mismo, 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. Bueno, estos son los datos que disponemos para resolver nuestro problema, o sea, calcular el máximo aumento de temperatura que puede soportar. Y vamos al detalle. Vamos al detalle. Primer paso que hay que resolver esto es ecuaciones de la estática. Si yo aplico una variación de temperatura a todo este sistema, como ven ustedes, aquí este apoyo no puede ir hacia arriba, no puede ir hacia abajo, pero sí puede desplazarse a la derecha o también a la izquierda. Entonces, para tener una mejor visión de si se desplaza a la derecha o a la izquierda, tenemos que hacer un sondeo. Un sondeo, como tienen los tres el mismo material, y vemos que el área 1 es 4 centímetros cuadrados, el área 2 es 5 y este es 3, creo que sumado estas dos barras es mucho más que la barra 1. Por lo tanto, si yo aumento la temperatura, estos dos va a tratar de llevar hacia este lado, porque tienen más áreas. Bueno,
geométricamente está el dibujo más abajo, pero primeramente vamos a suponer, para poder calcular la variación de temperatura, tenemos que aplicar o hacer nuestras propias ecuaciones. Primer paso, la estática. Según la estática, vamos a hacer sumatoria de fuerza en el eje X, ¿no es cierto? Y vamos a poner, como ustedes ven ahí, si suponemos que todas están comprimidas, al estar comprimidas, las fuerzas terminan en el nudo acá, así y así. ¿Recuerdan cuando estudiamos armaduras? Las tres parece que están traccionadas, sin embargo están comprimidas. Por lo tanto, aquí voy a tener la fuerza que va hacia arriba y las tres que van hacia abajo para contrarrestar, para que esto esté en equilibrio. Muy bien. Ya tenemos nuestra primera ecuación, la primera ecuación que ustedes tienen ahí. N1 por seno de 30 menos N2 seno 30 menos N3 seno de 60. Esa ecuación ustedes pueden resolver, ¿verdad? O sea, pueden encontrar esa ecuación de acuerdo al gráfico. De acuerdo al gráfico. Tenemos tres incógnitas. N1, N2 y N3. Por lo tanto, necesitamos tres ecuaciones. Aquí ya tengo la primera ecuación mediante la estática. Y las otras ecuaciones voy a obtener mediante la compatibilidad de las deformaciones. ¿Por qué? Porque este punto están las tres barras juntas y tienen que irse hacia la izquierda y van a terminar los tres juntos otra vez. Los tres juntos. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan bien en el gráfico de la compatibilidad de las deformaciones, acá yo le puse, voy a poner así, este valor, el punto, bueno, vamos a ponerle a este le voy a poner A y a este le voy a poner A'. A y aquí va a estar A'. Y ese yo le llamo delta. Así es. Entonces, fíjense, voy a hacer con otro color. Fíjense, dice delta 1. Delta 1. ¿A qué es igual? Delta, si ustedes se fijan, acá está la barra 1. La barra 1. Se comprime y gira. Gira. Este es 90 grados. 90 grados. Se acortó y giró. Entonces, este es mi delta 1. Pero ese delta 1, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene? Ese proviene de la siguiente forma. Primeramente, al aplicarle aumento de temperatura, se alarga. Se alarga. Y después, debido a que este se alargó, por temperatura, esto es delta 1 por temperatura. Pero ¿qué pasó? Se alargó y volvió hasta acá. Volvió hasta aquí porque aquí tiene que girar y ser perpendicular a la dirección de la barra. Entonces, este tamaño, este es lo que se acortó. Se acortó la barra 1, este tamaño, debido a las otras dos barras. Porque acá hay que ser coherente. La barra 1 se va a modificar su posición, pero depende de las otras dos. Las otras dos barras le hicieron que se acorte. Entonces, esto es delta 1 por esfuerzo normal. O sea, debido a las otras barras. Así se analiza. Esta es la primera barra. Vamos, fíjense ustedes, delta 1 es igual a delta 1 por esfuerzo normal menos delta 1 por temperatura. Delta 1, el final, es igual
a delta 1 por esfuerzo normal menos delta 1 por temperatura. Si le quieren sacar una foto a esto, voy a hacer el 2 y el 3. Sáquenle rápidamente una foto para poder borrar. ¿Puedes repetir, profe, la explicación? ¿Eh? Sí, puedes repetir la explicación. Bueno, del comienzo. La barra 1, al aplicar variación de temperatura, se alarga. Al calentar, vamos a decir, se alarga. Pero ¿qué pasa? Que esa barra 1 termina su posición en este punto, porque ahí tiene que girar. Dijimos que las barras se alargan o se acortan y giran. ¿Recuerdan? Vos tuviste la clase pasada. Profe, por ahí entra mi duda. Son del mismo material y estamos Sí. hablando de aplicarle calor. En teoría, las 3 barras se tienen que alargar. Sí, sí. De alguna manera. Entonces, se alargó. Pero son de tamaño. secciones diferentes, pues. Son de Pero no- diferentes secciones. Se alargó este tamaño por temperatura y se acortó esto por el esfuerzo normal debido a las otras 2 barras. ¿Comprenden? Debido a la acción de las otras 2 barras. Por eso que quiero borrar y hacer el delta 2. Voy a borrar. Bueno. Esta es la barra 2. Fíjense ustedes, aquí tiene que terminar. Voy a borrar este. Acá tiene que terminar. Entonces, esta barra 2, miren bien, se va a alargar por temperatura. Este es por temperatura. Voy a poner acá delta 2 por temperatura. Y se va a cortar hasta por aquí. Este sería delta 2 por esfuerzo normal, debido a la otra barra 1, debido a la barra 1. Y aquí gira 90 grados. Muere en este punto. Entonces, la ecuación para la barra 2 va a ser delta 2 por temperatura menos delta 2 por esfuerzo normal. Es delta 2, que es este tamaño. Este es el que realmente va a sufrir, visualmente va a ser esta la deformación. Visualmente. ¿Comprenden? Y la barra 3, sáquenle una foto a este si quieren. Muy bien. La barra 3 vamos a tener aquí a, este va a ser el 3. Ahí está. Entonces, de la misma forma, el 3 se va a alargar. Vamos a poner por aquí. Este es delta 3 por temperatura y se va a cortar hasta por aquí. Delta 3 por esfuerzo normal. Y este va a ser delta 3. Este punto gira 90 grados. Y tiene que morir en el punto A', siempre. Ahí está. Esas son las ecuaciones que vamos a formar de acuerdo a nuestra suposición
de compresión en las tres barras. Evidentemente van a estar comprimidos, ya sea por fuerza normal o por temperatura. Muy bien, vamos al detalle. Tenemos las tres ecuaciones. Vamos a poner esta tercera ecuación. Delta 3 es igual a delta 3 por temperatura menos delta 3 por esfuerzo normal. Y ahí vamos a poner el que es por temperatura. Vamos a poner la ecuación debido a la variación de temperatura. Y delta 3 normal vamos a poner de acuerdo a la ley de Hooke. De acuerdo a la ley de Hooke. Entonces vamos a tener tres ecuaciones, ¿verdad? Tres ecuaciones que salen de esa compatibilidad de las deformaciones. Y de esa compatibilidad vamos a tener necesitamos dos ecuaciones más. Geométricamente encontramos que delta 1 es igual a delta 2, de acuerdo a estas ecuaciones que tenemos. Y de ahí igualamos, ¿verdad? Delta 1 igual a delta 2 y desarrollamos esa ecuación y tenemos la ecuación 2. Por supuesto que todo en función de delta t, en función de delta t, en función de delta t. Entonces, la tercera ecuación sacamos también de las relaciones geométricas. Delta 2 es igual a delta 3 por tangente de 30 grados. De esa ecuación desarrollamos en base al delta de temperatura y al delta de la ley de Hooke. Y encontramos la tercera ecuación y ahí obtenemos los tres valores de la normal 1, la normal 2 y la normal 3 en función de delta T, en función de la variación de temperatura. Una vez que tenga N1, N2 y N3 en función de las temperaturas, voy a poner, como yo conozco N1, N2 y N3, ¿verdad? Voy a poner N1 va a ser 600, que es el sigma, por 4, que es el área. Sigma por área es el esfuerzo normal. Y el esfuerzo normal está en función de la temperatura, dijimos. Los tres valores. Y de ahí obtenemos cuál es el valor de delta T mínimo. Entonces, vemos que la barra 1 tiene delta T 16 grados 8,79. 16,79 nomás soporta. La barra 2 soporta 57 grados. Y la barra 3 soporta 40. Por lo tanto, la máxima variación de temperatura para que este sistema no colapse tiene que ser 16 grados. Es pura geometría, puro desarrollo conceptual. Puro desarrollo conceptual. ¿Ya ven? No es una cosa de otro mundo. Hay que analizarlo de esa manera. Vuelvan a mirar estos ejercicios. Una vez nomás hay que mirar. No hace falta mirar mucho. Y que los conceptos sean bien claros. ¿Se imaginan ustedes? La aplicación de variación de temperatura genera ciertas tensiones, esfuerzos. Esfuerzo normal. Genera esfuerzo normal. Imagínense ustedes, y seguro que ustedes lo saben, en los edificios normalmente ocurre esto. Ustedes suben al primero, al segundo piso, al tercer piso de un edificio y cuando hace mucho calor, ustedes ven que los pisos revientan las cerámicas, y se levanta todo el piso. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Debido a la dilatación. Porque ¿Qué cosa? es porque se expande debajo de la superficie.
La cerámica tiene diferente coeficiente de dilatación que el hormigón. Y al ser diferente, se dilata más, entonces revienta. Revienta y salta hacia arriba. ¿Te diste cuenta vos? ¿Te diste cuenta por lo visto? Yo quiero que todos Eso también pasa. Todos tienen que ser observadores, porque esa es la mejor manera de aprender. Hay que ser observador. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en un piso cuando la superficie es muy grande? Hacer juntas de dilatación con goma, con bleque, con algún material, con el neopreno, para que eso absorba las diferencias de dilataciones. Entonces no se rompe el piso. Bueno, el tema es que hay que resolver problemas porque ese es el trabajo del ingeniero. Tiene que saber resolver. Yo les dije una vez, ¿cómo resuelven los problemas? De 3 maneras. Con un dispositivo físico, con una estructura o con un proceso, ya sea químico, térmico, acústico, aérea, algún proceso. En estos casos, es un proceso térmico. Bueno, el problema está liquidado. Vamos a mirar otro ejercicio que tenemos a mano. Vamos a ir a la página 14. La página 14. ¿Está? Muy bien. Vamos a ver si puedo... Epa. Bueno, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Muy bien. Vamos a mirar un poquito lo que dice el enunciado del problema. Dice, al sistema de la figura se le da una variación de 28 grados. Además, se aprieta la tuerca 4 vueltas si el paso de la rosca es de 1 milímetro. Las secciones rectas del tubo de cobre y del tornillo son respectivamente 8 centímetros cuadrados. O sea que el tornillo va a tener así, esta superficie es 8 centímetros cuadrados y el tubo, esta superficie es 7 centímetros cuadrados. ¿Verdad? Eso entienden, ¿no es cierto?
El tubo está acá y el tornillo está ahí. Esta placa y esta placa son arandelas planas. Este es el tornillo y este que está acá es la tuerca. Vamos a poner así los nombres. Tuerca. Arandela. ¿Verdad? Este es el tubo. Y este es el tornillo. Ahí está. ¿Sí? Está bien clarito, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a suponer que a este tornillo se le aplica una variación de 28 grados centígrados. Vamos a suponer un tornillo del motor del auto. Cuando el auto está frío, tranquilo. Pero hay lugares que el motor trabaja y se calienta. Y vamos a suponer que esa variación de temperatura es más de 28 grados, qué sé yo. Cada tornillo debe estar calculado para que soporte. ¿Está claro? Ya ven la importancia que tiene saber estas cosas. Esos tornillos, montones que hay en el auto, dentro de la caja, dentro del motor, dentro de lo que sea. Bueno, nos dice si el paso de la roca es 1 milímetro, la sección recta del cobre y del tornillo son 8 y 7 centímetros. Hallar las tensiones en ambos materiales. ¿Cuánto es el sigma? Sigma del acero y sigma del cobre. O tubo. El tubo de cobre. Sí, el cobre. El tubo. Y este es el tornillo. Ahí está. Calcular el sigma del acero y el sigma del cobre. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a charlar y esto es sumamente sencillo. Me voy a sentar y vamos a mirar un poquito juntos. Vamos a mirar cómo vamos a resolver este tema. Entonces, vamos a cambiar la cámara. Ahí está. Bueno, muy bien. Vamos a ponerle el método de la longitud final se llama esto. Método de la longitud final. Entonces dice la ecuación de compatibilidad. O sea, siempre va a estar apretado uno con otro, ¿no es cierto? Va a estar apretado. T mayúscula le voy a llamar al tornillo, T minúscula al tubo y L a la longitud. La longitud final del tubo tiene que ser igual a la longitud final del tornillo. Entonces, vamos por parte. La longitud final del tornillo, ¿a qué es igual? A la longitud inicial menos N por P. N que es el número de pasos, ¿verdad? Por número de pasos por el paso de la rosca. N por P. 4 vueltas dijimos que se le daba. Más delta T, delta del tornillo por temperatura, más delta del tornillo por tensión. Y la longitud final del tubo va a ser longitud inicial del tubo más delta del tubo por temperatura menos delta del tubo por tensión. Yo creo que esto, para captar mejor, les voy a hacer un dibujo. Les voy a hacer un dibujo para que puedan captar mejor. Todas estas variaciones hay que tener en cuenta. Vamos a poner así. Vamos a poner así. Este le voy a llamar NP. El paso por número de vueltas. N por P. ¿Cómo? Sí, puedes cambiar tu cámara para que se vea la pizarra. Ah, cierto, perdón.
al dar vuelta, al dar 4 vueltas la tuerca, esto va a venir hacia acá. ¿Cuánto va a venir? NP. N del 4 y P 1 milímetro. Muy bien. Posteriormente se va a alargar delta del tornillo por temperatura. Vamos a suponer que se alarga hasta aquí. Ahí. Esa cantidad. Se alarga al aplicarle temperatura. Cualquier elemento se alarga al aplicar temperatura. Ustedes saben eso. Y finalmente se va a alargar delta hasta aquí. Delta del tornillo por tensión. O sea, ¿quién le hace tensión? El tubo. El tubo le hace tensión. Se alargó por temperatura y se alargó porque el tubo le empuja. Entonces, acá muere la arandela. Y voy a ir arriba ahora. Voy a analizar. Partimos de acá. Se alarga delta del tubo por temperatura. Y se acorta hasta aquí delta del tubo por tensión. Y muere en este punto. Esta va a ser ahora la longitud final. De ambos, del tubo y del tornillo. Entonces, ahí está hecho la ecuación. Hay que ver. Se acortó por las vueltas que le di a la tuerca. Se alargó por temperatura. Este también se alargó por temperatura. El tubo se alargó por temperatura. Pero ¿qué pasa? Que tienen que morir juntos. Entonces se acortó por tensión, por la fuerza que hizo el tornillo para acortarle al tubo. Y este se alargó el tornillo debido al tubo. Entonces, aquí, esto es lo que se llama compatibilidad en las deformaciones. Y eso es lo que está reflejado en la ecuación. Si ustedes se fijan, después ya es todo matemática. Está la ecuación y se va eliminando los términos que se pueden eliminar y nos queda finalmente el esfuerzo normal. Y de ahí saco el sigma del acero y el sigma del cobre. Y está resuelto el problema. Para ver a cuánto asciende estos elementos. El sigma del cobre y el sigma del acero. Ustedes saben que ya se conoce cuánto es el sigma del acero, ¿verdad? Ya se conoce del tipo de acero. O sea, cada acero tiene diferentes sigmas de acuerdo a la aleación que tenga. Un acero común, ¿verdad? Un acero común tiene bajo, 1000, 1500, ¿verdad? Y un acero más aleado, ¿verdad? Que tenga tungsteno, molibdeno, vanadio, etcétera, etcétera. Y al ser con tratamiento térmico inclusive, va a soportar mucho más. Y eso está todo tabulado. Entonces, si yo conozco el material que estoy usando, yo tengo que saber que la máxima temperatura que puede soportar tiene que ser, qué sé yo, pongámosle 28 grados, como dice acá. ¿Se dan cuenta? La importancia que tiene saber esto. Entonces, como se conocen todos ya estos elementos, entonces hay que ver qué material hay que poner en tal o cual lugar de acuerdo al calentamiento.
en las calderas no se usa mucho ya tornillo. Ahí se usan los roblones. Están roblonados. Porque esos roblones se meten en caliente, incandescente, y se le da golpes. No solamente para que no se abran nuevamente, sino que para cubrir todos los espacios intersticiales, para que no haya oxígeno entre medio, para que de entre medio no se pudra, no se corroa, para que no se corroe. Para que no se corroa tiene que ser, ¿verdad? Para que no haya corrosión. Entonces, el roblón es para eso. Ya ven la importancia que tiene saber hasta qué temperatura se puede aplicar a un mecanismo. Mírenle bien a estos ejercicios. Hay otro ejercicio más adelante. Mírenle una miradita así, que no es una cosa de otro mundo. Bueno, la clase que viene vamos a dar esfuerzo de corte, esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante. La siguiente creo que es examen y después ya entramos en vigas y por último pandeo. Por hoy les dejo tranquilo. Que tengan buen fin de semana. Mírenle a esto, tienen el ejercicio está totalmente resuelto. Analicen por qué razón. Y si hay alguna incógnita por ahí, me preguntan ahí en el WhatsApp, pongan ahí. Pongan el que tiene dudas, pongan en el WhatsApp. A lo mejor algún compañero le responde. Y si no hay caso, yo voy a estar también mirando de vez en cuando el WhatsApp. Y entonces yo si veo que no le pueden responder los compañeros, le voy a responder yo. ¿Qué tal? Así está bien así, ¿verdad? Excelente, súper bien. Está bien, profe. Bueno, quedamos entonces hasta la semana que viene. Esfuerzo cortante la semana que viene. Ya tienen